Let's party. Si tenéis unos AirPods, probablemente no estáis aprovechando ni la mitad de sus funciones, sobre todo si los acabas de comprar como aquel que dice y simplemente te los pones para escuchar música y ya. Hoy os voy a enseñar los trucos más útiles que harán que los uséis como un auténtico pro. En este vídeo voy a compartir trucos esenciales y ajustes ocultos que probablemente no conozcáis, además de consejos prácticos sobre mantenimiento y solución de problemas comunes. Comenzamos y lo hacemos primero repasando los gestos y controles avanzados que tenemos disponibles con los AirPods. Lo primero que debéis saber es que una vez hemos vinculado nuestros AirPods al iPhone, podremos configurarlos si nos vamos a los ajustes de Bluetooth y pinchamos en la i que sale al lado del nombre de nuestros AirPods. De todos modos, casi siempre os saldrán justo en la parte superior de los ajustes, debajo del nombre de vuestra cuenta de Apple, por lo que, bueno, incluso ahí es mucho más fácil configurarlos. Os recomiendo echar un vistazo a estos ajustes detenidamente porque encontraréis opciones de todo tipo para personalizar los AirPods a vuestro gusto, pudiendo cambiar lo que pasa al mantener pulsados los AirPods de un lado u otro, controles de llamada, opciones de audio que podéis activar o desactivar, etc. Ya que estamos en los ajustes y deslizamos hacia abajo, veréis que en los AirPods Pro 2 tenemos una opción llamada gestos con la cabeza que podemos personalizar desde aquí. Por defecto viene activada y permite que cuando nos entre una llamada o nos llegue una notificación de una app que permita interactuar con ella, podamos aceptar o responder y rechazar o cerrarla simplemente asintiendo o negando con la cabeza. Es importante, por supuesto, que los ajustes de Siri hayamos activado previamente que se anuncien las notificaciones. Si tenéis unos AirPods Pro 2, también podréis subir o bajar el volumen deslizando hacia arriba o hacia abajo en el tallo del auricular, aunque bueno, entiendo que esto ya muchos lo sabréis, así que vamos al siguiente. Por ejemplo, ¿alguna vez os ha pasado que vais hablando por la calle y os cruzáis con alguien o pasa algo que, bueno, no queréis que escuche la persona con la que estáis hablando? Bueno, pues que sepáis que solo tenéis que presionar con un toque el tallo del auricular y se silenciará vuestro micrófono. Y ojo, cuidado con pulsarlo dos veces porque, bueno, en ese caso ya sabréis que se colgaría la llamada. Y antes de pasar a la siguiente sección, recordad que Siri está ahí para ayudarnos en cualquier momento. Es cierto que a día de hoy todavía no es muy inteligente, pero bueno, para los usos que le podemos dar con los AirPods llega, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si decimos oye Pili, ya sabéis que activaremos el comando de activación, que por supuesto debéis tener activo previamente en los ajustes de Siri, y luego por ejemplo decirle oye Pili cuelga, o oye Pili llama a fulanito, o oye Pili envía un mensaje, en fin. Son comandos que deberéis memorizar porque, bueno, pueden veniros bien en un momento dado. Vamos ahora a repasar diferentes ajustes que os ayudarán a mejorar vuestra experiencia sonora con ellos. Lo primero es saber diferenciar los tres ajustes relacionados con el control de ruido que nos encontramos en auriculares con esta tecnología, véase los AirPods Pro o por ejemplo también en los AirPods 4 con cancelación de ruido, también los AirPods Max. Tendríamos el sonido ambiente que amplifica todos los sonidos de nuestro alrededor, el modo de cancelación de ruido que activa por tanto la cancelación y el modo adaptativo que combina un poco lo mejor de ambos, es decir, reduce los ruidos fuertes pero permite escuchar en general los sonidos de nuestro alrededor. Ahora bien, podemos personalizar que al mantener pulsados los AirPods activemos un modo u otro. Por ejemplo, podemos configurar que al mantener el AirPod se active el modo de sonido ambiente y al hacerlo de nuevo pasemos al modo de cancelación. Y así, pues bueno, podemos cambiar de modo rápidamente sin tener que hacerlo desde el iPhone cuando estemos con ellos puestos por la calle. Y esto lo vamos a poder hacer o con los dos auriculares o solo con un auricular y configurar que en el otro, por ejemplo, cuando mantengamos presionados, active Siri. Eso ya depende de vosotros. Otros ajustes relacionados con nuestra experiencia sonora lo encontramos en la sección de audio. Aquí tendremos, por ejemplo, volumen personalizado, que lo que hace es utilizar el aprendizaje automático para ajustar automáticamente el volumen de lo que escuchamos según el ruido ambiental y nuestras preferencias con el tiempo. Luego tendríamos también detección de conversación, que detecta cuando hablamos con alguien físicamente, reduciendo el volumen del contenido y el ruido de fondo. También tendríamos reducción de sonidos fuertes, que hace precisamente eso, reducir sonidos fuertes. Y el último es el audio adaptativo, que nos permite personalizar cómo queremos que se comporte el modo que está entre el sonido ambiente y la cancelación de ruido, pudiendo configurarlo para que cancele más o menos el ruido de nuestro alrededor. Vamos ahora con un ajuste que siempre pasa bastante desapercibido para mucha gente y lo encontramos en el centro de control del iPhone. Si le damos a añadir un nuevo control, vamos al buscador y ponemos audición, encontraremos diferentes apartados. El que nos interesa es
el que tiene el símbolo de la oreja y pone audición. Una vez lo seleccionemos y lo agreguemos a nuestro centro de control, tendremos opciones extra que nos permitirán sacarle más provecho a los AirPods que tengamos conectados en ese momento. Uno de ellos es el Boost de conversación, que nos permitirá amplificar el sonido de las voces que tengamos frente a nosotros y reducir el ruido, el cual puede ser útil para aquellas personas que tengan algún problema de audición y en situaciones donde haya mucho ruido alrededor, como pueda ser por ejemplo en un bar, un centro comercial, etc. Desde esta opción también vamos a poder controlar el volumen de decibelios de aquello que estemos reproduciendo en tiempo real. Por ejemplo, si estamos escuchando una canción en Apple Music, vamos a poder ver el nivel y así poder saber si estamos en un volumen demasiado elevado para nuestra salud auditiva. También veremos en esta opción un modo de sonidos de fondo que nos permite poder, reproducir sonidos relajantes con nuestros auriculares, como podría ser, por ejemplo, el sonido de la lluvia, del océano o el de un arroyo. La verdad que hay bastantes sonidos y esto pues puede veniros bien para aquellos que busquéis algo de relax cuando tengáis puestos estos auriculares. Y la última opción que quiero destacar de este apartado es la de escucha en directo, que nos permite poder utilizar el micrófono de nuestro iPhone para amplificar sonidos que luego escucharemos desde nuestros AirPods. Por ejemplo, podríamos poner el iPhone delante de la mesa de un profesor y nosotros, si estamos al final de la clase, podríamos escuchar la voz del profesor con total nitidez en nuestros auriculares. Es importante decir que esta función también podría ser utilizada con fines poco éticos, como por ejemplo para espiar conversaciones, pero al final es importante siempre recordar que hay que usar este tipo de cosas con cuidado. Otro ajuste que va a mejorar vuestra experiencia sonora, sobre todo cuando habláis por teléfono con algún contacto, es la función de aislamiento de voz. Y es que cuando estéis en mitad de una llamada, veréis que se ilumina un circulito naranja en la parte superior de vuestro iPhone. Pues bien, si deslizáis en ese momento el centro de control y pulsáis precisamente en el icono naranja del micrófono, vais a poder elegir entre diferentes modos. Esto os interesa sobre todo si estáis en un lugar donde hay mucho ruido alrededor y la otra persona no os escucha bien, porque si activáis la opción de aislamiento de voz, pues se reducen los ruidos y la voz vuestra pues se escucha más nítida para la otra persona. Continuamos, porque si tenéis unos AirPods y también tenéis varios dispositivos de Apple, ya sabréis que una de las principales virtudes es la conexión automática entre diferentes dispositivos, es decir, que cambian sin tener que activar nada entre un equipo y otro. Pero claro, eso también puede ser un dolor de cabeza importante, ya que, por ejemplo, si tú estás escuchando música con tu iPhone, con tu iPad o el Mac, y alguien de tu familia coge otro equipo tuyo y empieza a reproducir otra cosa, tus auriculares empezarán a escuchar lo que está reproduciendo la otra persona, lo cual puede ser un rollo absoluto. Pero esto es posible ajustarlo para que no pase. Nos tendríamos que ir en este caso al dispositivo de la otra persona, irnos a los ajustes y darle a la opción de si fue el último dispositivo al que se ha conectado. Y de esa forma, cada vez que esa persona o ese dispositivo empieza a reproducir contenido, si nosotros ya estamos escuchando con nuestros AirPods, por ejemplo, música en nuestro iPhone, no se empezará a reproducir en ese otro dispositivo, aunque la otra persona esté viendo vídeos, escuchando música o lo que sea. También hay algunas opciones relacionadas con la conectividad y el emparejamiento con otros dispositivos que debéis conocer. Precisamente vamos ahora con el widget que podemos añadir en la pantalla de nuestro iPhone, que nos permite poder ver en todo momento la batería de los AirPods y de su estuche de carga, y así poder controlar de forma automática el estado en el que se encuentra cada auricular y su estuche. Además, así podríamos notar con el paso del tiempo si un auricular se descarga siempre más rápido que el otro. Así que esto yo os recomiendo activarlo. Si no lo queréis en la pantalla de inicio, lo podéis esconder en la sección de widgets. Otra función que es genial, pero a la vez también muy poco conocida, es la función de compartir audio, que permite conectar nuestros AirPods a otros AirPods de otras personas para así poder compartir lo que estemos escuchando en ese momento. Imaginad que estáis viendo, pues con tu pareja o con un amigo una película juntos, un vídeo de YouTube o lo que sea, pues simplemente lo que tendréis que hacer es empezar a reproducir el contenido, os iríais al widget de reproducción que encontraréis en el centro de control y pincháis en el icono de los auriculares y le dais a la opción de compartir audio. Entonces, en ese momento ya simplemente tendréis que acercar vuestro iPhone a otro par de auriculares o al iPhone o al iPad al que estén conectados y listo. Así ya tendréis la escucha compartida. Vamos ahora con algunos ajustes ocultos del iPhone que quizás no tengáis en el radar. Si vamos precisamente a los ajustes de los AirPods, vamos a poder elegir cómo queremos que se comporte el micrófono de estos. Por defecto suele venir en automático y en este modo digamos que el AirPod con mejor señal se usa de micrófono, cambiando dinámicamente
justamente para, bueno, que siempre se nos escuche de la mejor forma posible. De todos modos, también podemos fijar manualmente que se utilice siempre el izquierdo o que se utilice siempre el derecho. Y esto es importante que lo tengáis controlado porque podría veniros bien si, por ejemplo, solo usáis un AirPod para llamadas mientras el otro lo tenéis cargando, o por ejemplo si notáis que un AirPod con el paso del tiempo empieza a descargarse más rápido que el otro. Podríamos en ese caso enviar la carga de trabajo del micrófono al AirPod con mejor salud de batería y así no desgastar en exceso el otro. Vamos con otro que quizás no conozcáis. Por defecto, los AirPods Pro requieren tener ambos auriculares puestos para activar la cancelación de ruido, ya que, bueno, si te quitas uno cambian al modo de sonido ambiente. Pero si por alguna razón solo usas uno, hay un ajuste oculto que se llama cancelación de ruido con un AirPod que encontramos dentro de los ajustes de accesibilidad y que si lo activamos podremos disfrutar de la cancelación de ruido incluso llevando solo puesto un auricular, ya sea el izquierdo o el derecho. Es verdad que la cancelación no va a ser tan efectiva, pero puede ayudaros en ciertas situaciones, como por ejemplo cuando tengamos recostada la cabeza hacia ese lado en un avión o en situaciones similares. Si sois usuarios de Apple Music, también os recomiendo que os vayáis a los ajustes de la aplicación de música y en la sección de audio pinchéis en ecualizador y aquí elijéis el estilo que más os guste cuando escuchéis canciones con vuestros AirPods. Por ejemplo, tenéis opciones de amplificar voces, de amplificar graves o bueno, cualquier estilo que más os guste cuando reproducís contenido. A mí, por ejemplo, me gustan mucho los graves y bueno, por eso tengo seleccionada esta opción. Pero bueno, simplemente que tengáis localizado este ajuste. Vale, y ahora os aconsejo que os vayáis a la aplicación de atajos y concretamente pinchéis en el menú de automatizaciones, ya que aquí vais a poder crear automatizaciones basadas en eventos. Por supuesto, las combinaciones son infinitas. Por ejemplo, podéis configurar que cuando se conecten los AirPods Pro se active automáticamente la cancelación de ruido, o por ejemplo que cuando lleguemos a una ubicación determinada el volumen de lo que estemos reproduciendo se ajuste a un porcentaje concreto y que se active el modo de transparencia o el modo de sonido ambiente y así poder escuchar mejor todo lo que hay a nuestro alrededor. En fin, las combinaciones son infinitas, así que bueno, esto al final dependerá de lo que vayáis buscando en cada momento. Si nos vamos a los ajustes de accesibilidad del iPhone y nos metemos dentro del apartado de audio y efectos visuales, si deslizamos hacia abajo vamos a poder cambiar el balance del volumen que se reproduce entre los canales izquierdo y derecho de nuestros AirPods. Esto puede veniros bien si por ejemplo notáis que un auricular se escucha más que el otro. De esta forma pues podréis compensarlo o corregirlo por si a lo mejor lo habéis modificado por error y no os habéis dado cuenta. Y por supuesto si tenéis unos AirPods Pro 2 que sepáis que también desde los ajustes vais a poder haceros una prueba de audición. Simplemente os iréis al campo de salud auditiva y tendríais que darle al botón que dice revisar prueba de audición y ahí ya seguiríais los pasos que os va indicando el iPhone hasta daros un resultado que guardará en la aplicación de salud. Todavía no hemos acabado, pero como veis un vídeo bastante completo que espero que sepáis valorar con un me gusta si os está gustando y que os suscribáis si no lo estáis para no perderos vídeos de este tipo. Y por supuesto dejadnos un comentario pues bueno, con el truco o ajuste que más os ha llamado la atención y que no conocíais hasta ahora. Y ahora vamos con una serie de consejos rápidos que es importante que siempre tengáis en cuenta para hacer un mantenimiento y también cómo podéis solucionar algunos problemas que pueden llegar a aparecer en vuestros AirPods. Por ejemplo, lo primero es que tengáis siempre actualizado el firmware de vuestros AirPods. Precisamente hicimos un vídeo hace unos días que os dejaré en la parte final de este vídeo como uno de los vídeos recomendados y también en la descripción para que le echéis un vistazo, ya que, bueno, no tiene sentido que lo comente aquí porque sería el vídeo demasiado largo y ya digo, hay un vídeo dedicado solo para esto. Evidentemente también es importante que limpiéis vuestros AirPods regularmente con cuidado para evitar dañarlos. A ver, se recomienda que utilicéis un paño suave, seco y que no suelte pelusa para limpiar el exterior y para las rejillas pues utilizar un bastoncillo ligeramente humedecido, a ser posible con alcohol isopropílico con menos del 70% o agua micelar para así disolver el posible cerumen que pueda haberse acumulado. Pero es importante no usar mucho líquido, solo humedecerlo. Y ahora vamos a analizar dos problemas bastante comunes que podéis llegar a encontraros con el paso del tiempo, como podría ser por ejemplo que un auricular no cargue o que cargue menos que el otro. Y a ver, la causa más habitual suele ser que en el fondo de la caja del estuche el conector no encaja bien en ese AirPods o no está lo suficientemente limpio y alguna pelusa o suciedad está pues impidiendo que haga un buen contacto. Por tanto, mi consejo es que, bueno, introduzcáis y saquéis los AirPods varias veces y así veáis si agarra bien y que también intentéis limpiar esa zona con mucho cuidado para que, bueno, pues no falle el contacto si es lo que está fallando. Y otro problema bastante común es que un AirPod suene pero el otro no. Y esto, como os decía antes, puede deberse precisamente a, bueno, que a lo mejor el ajuste de balance de izquierda a derecha no esté bien configurado, así que revisar los ajustes de accesibilidad, o por supuesto también puede deberse a fallos de hardware o que
que se haya quedado sin batería, así que también es importante que identifiquéis en el widget de batería si vuestro AirPod tiene batería o no. En fin amigos, si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, podéis dar vuestro me gusta, decidme en los comentarios cuál de estos trucos no conocíais y por supuesto si queréis más contenido sobre los AirPods, suscribiros porque ya digo, se vienen vídeos muy interesantes. Si os habéis quedado con ganas de más, por aquí os recomiendo ver estos dos vídeos, el que hicimos sobre cómo actualizarlos y este otro vídeo sobre los AirPods Pro 3 que van a salir dentro de poco y que pintan espectacular. Nos vemos mañana con más contenidos aquí en La Manzana Mordida, porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo. Chao.